Muy buenos días nuevamente con todos los alumnos de tercero y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En esta oportunidad, el tema a desarrollar es la Primera Guerra Mundial y estamos entrando prácticamente al desenlace de la guerra. Tenemos en pantalla justamente el título. ¿Cuál es el desenlace de la Primera Guerra Mundial? ¿No? Básicamente, ¿cómo termina la guerra? Hasta acá hemos visto que se han dado algunas batallas importantes, como la de Verdún, como la del Milagro de Marnay, el atentado de Sarajevo, la formación de las alianzas, pero es momento de colocar ya el final. ¿Cómo va a terminar esta guerra? ¿Cuál bando será el ganador? ¿Cuál bando será el perdedor? Etc, etc. Muy bien, tenemos también acá un propósito de clase, que es explicar los movimientos finales durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este es el propósito de clase, explicar los movimientos finales durante la Primera Guerra Mundial. Nos ubicamos en el frente occidental. Habíamos mencionado que tanto Alemania como Francia se encontraban en las famosas trincheras. Profesor, ¿qué significan las trincheras? Eran posiciones que fueron ocupadas en la zona fronteriza de Francia, en esta parte de acá. Ahí se forman las trincheras, donde combatía tanto el ejército alemán como el ejército francés, que posteriormente va a recibir el apoyo de Inglaterra, que era su aliado, y también de los Estados Unidos años después cuando ingresa la guerra. Bueno, siguieron algunas batallas interesantes como la de Verdún y Somme, que vimos en sesiones pasadas. Sin embargo, al mismo tiempo, va a iniciar la guerra submarina. Alemania era uno de los países que se había preparado para este enfrentamiento. El imperio alemán, liderado por Guillermo II, había desarrollado tecnología que le permitía tener submarinos. Entonces, los alemanes se dieron cuenta que mientras el Reino Unido pueda utilizar a sus colonias para proveerse de petróleo que necesitaban en la industria, para proveerse de recursos, la guerra se iba a dilatar y Alemania no podría derrotar a los aliados. Por eso Alemania empieza a utilizar estos submarinos para bombardear y para bloquear a la isla inglesa. Sin embargo, uno de estos ataques desarrollados por los alemanes va a generar ¿qué cosa? El hundimiento de Lusitania. Lusitania era un transatlántico que llevaba pasajeros de nacionalidad norteamericana y que va a ser hundido justamente en estos bombardeos que hacían los submarinos alemanes. Después de hundir Lusitania, el gobierno norteamericano protesta. Estados Unidos protesta por la muerte de sus connacionales, que era aparentemente gente inocente, y Alemania paga una reparación, una indemnización de guerra a los Estados Unidos. Hasta ahí, a parecer, no había inconveniente. Sin embargo, Alemania sabía que los Estados Unidos tenían capitales en el Reino Unido y que en cualquier momento podría ingresar al enfrentamiento. Los alemanes entonces se preparan a través de un telegrama. Enviarán un documento conocido como el telegrama Zimmermann. Acá está justamente el nombre. Telegrama Zimmermann, 1917. Se llama Zimmermann porque lleva el apellido del ministro de Relaciones Exteriores alemán Zimmermann. Este telegrama es enviado a México con el objetivo de que, los mexicanos ataquen a Estados Unidos y que Alemania apoyaría a los mexicanos con armamento y con poder logístico. ¿Para qué lo hacía? Para que Estados Unidos, al ser atacado por los mexicanos, no puedan intervenir en la guerra que se desataba en Europa. Para la mala suerte de los alemanes, este telegrama fue interceptado por las fuerzas inglesas. Será decodificado y entregado a los Estados Unidos. Así que el telegrama Zimmermann se convirtió justamente en la piedra angular por la cual Estados Unidos ingresará a participar en la Primera Guerra Mundial, sumado obviamente al hundimiento de Lusitania. Bueno, el ingreso de Estados Unidos significa mayor cantidad de soldados, armamento y apoyo logístico al bloque de los aliados. Bueno, en la parte oriental, Rusia del zar Nicolás II estaba siendo derrotada por las tropas alemanas y austriacas. Es más, fue derrotado en dos batallas. En la batalla de Tannenberg, que aparece en escena, y en la batalla de los Masurianos, lagos Masurianos. ¿No? La población rusa vivía prácticamente en la pobreza, se dedicaban a la agricultura y el zar pues centralizaba el cobro de impuestos, ¿no? La población se rebela producto de estas derrotas
y en Rusia va a estallar la Revolución Rusa en el año 1917, seguido, profesor, de dos etapas, ¿no? La Revolución menchevique y bolchevique. Esto generará que cuando triunfe la Revolución Rusa, Rusia se retire de la guerra y firma con Alemania un tratado llamado el Brest-Litovsk. Rusia se retira de la guerra, pero a cambio va a entregar territorio a los alemanes. Entonces la guerra dejará de concentrarse en el lado oriental y se concentrará en el lado occidental, ¿no? Ahí está entonces el retiro de los rusos porque ha triunfado la revolución y porque ellos quieren construir un estado socialista. Bueno, en el frente occidental se produce la segunda batalla de Marne. Recuerden que nosotros habíamos hablado de la primera batalla de Marne, el milagro de Marne. Ahora se produce la derrota final alemana en la segunda batalla de Marne. Las tropas alemanas serán derrotados porque el ingreso de Estados Unidos y también el ingreso de Japón fueron determinantes para que se consiga o se desarrolle la derrota de Alemania. Alemania firmará el armisticio de Compiègne, en el cual acepta su derrota, y posteriormente se firma el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles, ¿por qué se llama Versalles? Porque se firma justamente en el Palacio de Versalles en Francia, donde Alemania reconoce su derrota sobre los países aliados y para retirarse de la guerra estará obligada a pagar una indemnización, una fuerte cantidad de dinero. Alemania entrega colonias a Francia, Alsacia y Lorena, y todas sus colonias que tenía en Asia y en África prácticamente las pierde. No solamente se firma el Tratado de Versalles con Alemania, sino también el Tratado de Saint-Germain, ¿con quién, profesor Luis? Con el Imperio Austrohúngaro, que dejó de existir. Desaparece el Imperio Austrohúngaro, desaparece el Imperio Otomano y aparecerán como consecuencia nuevos estados, Checoslovaquia, Polonia y los Balcanes. Se habla de aproximadamente 20 millones de fallecidos. Surgen nuevos estados producto de la Primera Guerra Mundial, Finlandia, Estonia, Letonia, y para evitar futuros enfrentamientos, se crea la Sociedad de Naciones, ¿no? Institución, órgano que tiene su sede en Ginebra, eso es importante. La Sociedad de Naciones tiene su sede original en Ginebra. ¿Y con qué nace? Nace con el objetivo de evitar futuras guerras. Ese es el objetivo. Evitar futuras guerras, evitar futuros enfrentamientos, ¿no? Ginebra. Muy bien, profesor, entonces Alemania será derrotada y geopolíticamente Europa va a cambiar. Vamos a ver en imagen cómo cambia Europa después de la Primera Guerra Mundial. Ahí está justamente lo que te mencionaba, este es el telegrama Zimmermann enviado por los alemanes a México para que los mexicanos ataquen a Estados Unidos, ya que México y Estados Unidos tenían una rivalidad, debido a que Estados Unidos le había arrebatado en su momento a México Arizona, Nuevo México y Texas, ¿no? Entonces se buscaba el ingreso de México a la guerra, México no acepta, este telegrama es interceptado y Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Bueno, estalló la Revolución Rusa, Rusia se retira firmando el Tratado Brest-Litovsk, pero para que se retire los rusos entregarán territorio a los alemanes, ¿no? ¿Qué territorios? Territorios que después que termina la guerra será el escenario donde nacen nuevos estados. Nacerá Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania como consecuencia de los territorios que Rusia entregó a Alemania por el Tratado Brest-Litovsk. ¿Qué significaba el Tratado Brest-Litovsk? Rusia se retira de la guerra con la condición de que Alemania no los ataque, para que Rusia pueda consolidar su revolución socialista. Bueno, se crea la Sociedad de Naciones como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y toma como punto los 14 puntos del presidente Wilson, que es el motivo o el motor de esta creación. Justamente tenemos en pantalla el mapa. Así era el mapa antes de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que se enfrentaron los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, el imperio turco otomano, que luego será apoyado por Bulgaria. Recuerda los aliados, ¿no? Los aliados, o la triple entente también se le llamaba, Gran Bretaña, Francia en su momento, profesor, y posteriormente se van a sumar Rusia, Serbia, Italia, Grecia y el mismo Japón. Pero el mapa cambió después de la Primera Guerra Mundial, mira. ¿Cómo fue el mapa en 1919? Aparecieron nuevos estados que antes no existían. Por ejemplo, dejó de existir el Imperio Austrohúngaro y nació Checoslovaquia,
nació Hungría, nació Austria por separado, nació Yugoslavia, nació Albania, nació Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Países que antes de la guerra no existían y que nacen justamente como consecuencia de este enfrentamiento. Incluso en Oriente, producto del Imperio Otomano que también desapareció, nació Turquía, nació Siria y nació Irak. Estados, todos ellos que nacen después de la Primera Guerra Mundial. Ahí está entonces. Vamos a dejarlo por acá rápidamente esta explicación y nos vamos a ir acá. Te voy a mostrar justamente lo que tenemos para el día de hoy. Esta lectura la he enviado al grupo de WhatsApp y es el material. Primera Guerra Mundial a partir del año 1916. Empiece la lectura fuerte y claro, Silva Capa, la escuchamos. Introducción en el año 1916. Todos los países involucrados directamente en la guerra llevaron a cabo un nuevo concepto de guerra, la guerra total. Es decir, toda la capacidad industrial, productiva y tecnológica de una nación al servicio de la guerra. Todo ello sumado a la participación activa o pasiva de poblaciones y ciudades enteras. En la Gran Guerra se usaron armas letales como los aviones, los tanques, los submarinos, los carros de combate, los gases tóxicos, etc., como las exhibidas en las batallas emblemáticas de Verdún y Somme. En 1916, ya mencionado en el tema anterior, a estas dos batallas se suman otras que van definiendo el curso de los acontecimientos. Entre estas tenemos Muy el bien, combate de Liliana Juan de Berrío, siga la lectura, la escuchamos. El combate de Jutlandia 3105-0106 de 1916 se produjo en el Mar del Norte y se enfrentaron las flotas alemanas contra la británica. Se trató de una de las batallas navales más decisivas de la guerra, pues con esto Inglaterra mantiene el dominio del Mar del Norte. Ese mismo año, pero en diciembre, bajo la jefatura del ejército alemán a cargo de von Hindenburg, los alemanes y austriacos ocuparon Rumania, diciembre de 1916. Con ello se apoderaron de su petróleo, importante recurso para sostener la guerra. Siga la lectura, Liliana. Las batallas de Isonzo de 1916. Italia, marzo de noviembre de 1916. Se enfrentaron el Imperio Austro-Húngaro y el Reino de Italia. Fuera del frente occidental, Rusia ocupó Armenia turca por su lado. Gran Bretaña ocupó Irak, Rusia y Gran Bretaña se apoderaron de Persia para garantizar su neutralidad. Con ello, los suministros de petróleo para la guerra estaba asegurado para los países miembros de la Entente y sus aliados. Perfecto, siga la lectura, Hernández. En la Segunda Guerra de Movimientos, 1917-1918, en los hechos diplomáticos y bélicos de esta etapa son los siguientes. El retiro de Rusia de la guerra se produjo en 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk, 3 de marzo de ese año. Rusia se retira de la guerra debido al estallido de la revolución socialista que logró derrocar al último zar ruso de la dinastía romana, Nicolás II. Con este tratado Rusia pierde territorios: Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y los sedes al dominio del mar. El Sí. ingreso de Estados Unidos a la guerra 6 de 4 de 1917 a favor de los aliados del Triple Entente, los constantes ataques de submarinos.
alemanes en el Atlántico generó el ingreso de Estados Unidos en la guerra contra la Triple Alianza. Como se mencionó en el tema anterior, fue el hundimiento de Lusitania el pretexto de que usó Estados Unidos para ingresar a la guerra, siendo la interpretación del telegrama Zimmermann el hecho de que aceleró dicho ingreso. Muy bien. Guipúzcoa, el dato fuerte. El telegrama Zimmermann es un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, el 16 de enero de 1917, al embajador alemán en México, von Eckart, durante la Primera Guerra Mundial. En ese telegrama se instruía al embajador para que se acercara al gobierno mexicano con una propuesta para formar una alianza contra Estados Unidos. Dicho telegrama fue interceptado por los británicos. Muy bien, Guipúzcoa. Antes que sigan, acá hay una línea de tiempo. 1912, antes de la primera, Estados Unidos invade Nicaragua. 1914 se inaugura el Canal de Panamá, que hasta ahora existe en el Centroamérica. 1916 fallece el emperador Francisco José y lo reemplazará Carlos I, su hermano. Caída del zarismo en Rusia, la revolución 1917, por eso que en 1918 se retira la guerra a Rusia. Y 1918 la segunda batalla de Marne, que es la derrota de Alemania prácticamente definitivamente por los aliados, ¿no? Tanto ingleses como franceses. Bueno, batalla de Caporeto Covarí, 24 de octubre. Siga la lectura greco Julián Vázquez Acevedo, le escuchamos. Batalla de Caporeto Caborit, 24 del 10 del 9 del 11 de 1917. Lugar, Caporot, actual Eslavonia. En ella Italia es derrotada ante Alemania y Australia. Hungría. Batalla de Priave o Batalla medios del junio. El 15 del 23 del 6 de 1918. Lugar, Río Priave, Italia. En esta batalla se produce la victoria italiana sobre las fuerzas de Austria. Sigue. Hungría. Segunda batalla de Marne, 15 Así se 7 lee greco. de 15 de Marne. julio, del 15 de julio al 6 de agosto de 1918. Es el tiempo de la batalla. 15 de julio empezó y terminó el 6 de agosto de 1918. Sigue la lectura greco Julián. Lugar, Río Marne, Francia. Esta batalla es conocida una de las batallas más decisivas de la Primera Guerra Mundial. Enfrentó a Alemania contra las potencias aliadas de la Entente, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ante el avance, ante el avance alemán sobre territorio francés. La contraofensiva aliada se vio favorecida con la aportación de tropas y material bélico estadounidense. El ejército aliado tuvo al mando de Ferdinand Foch. Muy bien, ahí nomás. Siga la lectura Rodríguez. Le escuchamos fuerte y claro. Desde Grecia, los franceses y británicos liberaron Serbia y Rumania, mientras los ingleses se apoderaron de todo el Medio Oriente. En el Imperio Austro-Húngaro se producen levantamientos nacionalistas, siendo derrotados definitivamente en Veneto, Italia, en la batalla de Vittorio, el 23 de octubre de 1918. Con esto empieza la desmembración del Imperio Austriaco. Sigue. La rendición de Turquía se produce luego de que las tropas aliadas
ocuparan Estambul. El 30 de octubre de 1918 se produce el armisticio de Mudros, que obligó a los otomanos a abandonar todo el imperio menos Anatolia. Sigue. El armisticio de Compiègne. Compiègne el 11 de noviembre de 1918, en presencia del general Ferdinand Foch, firman Alemania y los países vencedores de la guerra en Berlín. En el mes de noviembre se produjo un movimiento revolucionario que produjo la abdicación de Guillermo II. Se formó un nuevo gobierno provisional encabezado por Friedrich Ebert en Alemania. Quispe, sigue la lectura. Punto 3. El Tratado de Versalles y los tratados complementarios de la guerra. El Tratado de Versalles, tratado que pone fin oficialmente a la guerra, fue firmada por Alemania y los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. La firma exacta de dicho tratado ocurrió en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, siendo duras las condiciones que pusieron las potencias vencedoras a Alemania, al cual acusaron de ser responsable de generar la guerra. Las consecuencias de dicho tratado fueron las siguientes. Alemania pierde su categoría de potencia mundial debido a la pérdida de todas sus colonias. Por ejemplo, tuvo que entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, así como los territorios de Tupen y Malmedia a Bélgica y la Prusia polaca a Polonia. Las colonias alemanas de África y Asia pasaron a manos de sus vencedores Gran Bretaña, Francia y Japón. Desmilitarización de la zona ribereña del río Rin, así como la reducción de su ejército al solo a 100.000 hombres. Al culpar a Alemania de provocar la guerra, le aplicaron fuertes indemnizaciones económicas. Alemania estuvo prohibida de integrar y ser parte de la Sociedad de las Naciones. Muy bien, ahí Tratado nomás. Ahí nomás, ahí nomás. John López, letra B. Tratado de Saint-Germain 10-9-1919, firmado entre las potencias vencedoras de la guerra y Austria. Con esto se determina la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Hungría se separa de Austria y aparecen nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia. También se estableció pagos de indemnizaciones y limitaciones en su ejército. Sigue. Tratado de Trianon, 4-6-1920. Firmado entre las potencias vencedoras de la guerra y Hungría. Con esto, Hungría perdía territorios a manos de Yugoslavia, Italia, Rumania y Checoslovaquia. Complementan estos tratados los firmados por Bulgaria en Neuvilly, Francia, 27-11-1919, y Turquía con el Tratado de Sèvres. Muy bien, muy bien. 4. Sigue la lectura, Coveñas. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Fueron muchas las consecuencias que dejó este gran conflicto mundial. Entre ellas destacan económicas, gran crisis económica y paralización del aparato productivo, sobre todo en Europa, devaluación de las monedas europeas e inflación. Políticas, se desintegraron las últimas monarquías europeas, Austria-Hungría, el Imperio Turco. Por otro lado, surgen nuevos estados europeos, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. C. Demográficas, más de 13 millones de muertos. D. Internacionales, surge la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra para preservar la paz en el mundo, mientras Estados Unidos y Japón se consolidan como potencias mundiales.
Perfecto, muy bien, Coveñas. Bajamos, bajamos y tenemos acá las 10 preguntas del material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Te voy a dar exactamente 4 minutos, lee con tranquilidad y luego voy a preguntar por tu respuesta. Muy bien, empezamos. Pregunta número 1 dice, la Sociedad de Naciones que surgió tras la Primera Guerra Mundial tuvo como sede la ciudad de, manitos arriba, Greco Julián. Hungría, la C. Hungría, no, no es Hungría. Te escuchamos, Diana Quipuscoa. C, Ginebra. Muy bien, Ginebra, excelente. Siguiente, pregunta 2, tratado que determina la desmembración del Imperio Austrohúngaro tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Respuesta capa. La E. Saint-Germain, excelente, ¿no? Firmado entre los triunfadores, los aliados y Austria-Hungría. Pregunta 3. El armisticio de Mudros, armisticio significa alto al fuego. El armisticio de Mudros, firmado en octubre de 1918 entre él y los países aliados del Entente, exigía a dicho imperio abandonar sus territorios. Respuesta en la 3, manitos arriba. Con las manitos arriba, respuesta en la 3. El armisticio de Mudros. Bueno, acá la respuesta es Imperio Otomano. Muy bien. Siguiente, pregunta 4. La batalla de Piave, que enfrentó a Italia y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial, es conocida también como la batalla de Piave. Piero Villanueva Carrera. La B. Claro, la batalla de mediados de junio. Excelente. Pregunta 5. No corresponde a las batallas y combates de la Primera Guerra Mundial. Hernández Llanos. La A. La A. La segunda batalla de Marne. No, la A sí corresponde. Terry Quispe. Saratoga. Claro, Saratoga es una batalla de la guerra de las independencias de las colonias. Muy bien, Terry Quispe. Siguiente. 6. En el marco de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras se refiere a la excavación de zanjas. ¿Para qué? ¿Cuál será la respuesta? Pregunta número 6. Manitos arriba. ¿Para qué cavaban trincheras? ¿Para qué se enfrentaban en trincheras? Respuesta para evitar el avance de, o mejor dicho, para fines defensivos, ¿no? Ahí está la respuesta, letra A. Siguiente. 7. Las condiciones de paz entre los países adversarios en la Primera Guerra Mundial fueron establecidos en el Tratado de Greco Julián. La A, profesor. Versalles, así es, Greco, muy bien. Pregunta 8. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial al firmar el Tratado Brest-Litovsk con Alemania. La decisión fue tomada por el líder bolchevique. ¿Quién era el líder de los rusos? Su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, ¿ya? Lenin. Siguiente, 9. Luego del hundimiento del transatlántico Lusitania, dicho suceso fue usado como pretexto para el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿A favor de quién?
¿A favor de quién entró Estados Unidos? Triple Alianza, Triple Entente, Emperadores, Coalición, Bloque Oriental. Respuesta en la pregunta 9. Elizabeth Silva Capa. ¿La Triple Alianza? No, la Triple Alianza es Alemania. Austria. Dianita Quipuscoa. Triple Entente. Claro, muy bien, Quipuscoa. Excelente. Pregunta 10. Dice, tras la derrota alemán en la Primera Guerra Mundial y entre los años 19 y 33, se desarrolló un régimen político republicano conocido como República de ¿qué, Greco Julián? La D. Claro, la República de Weimar con Federico Weber. Excelente. Subimos. Tenemos retroalimentación. ¿Cómo se produce el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial? Respuesta. ¿Cómo ingresa? ¿Por qué acontecimiento ingresó a Estados Unidos? Manitos arriba. Liliana Juan de Berríos. Por el hundimiento de la Lusitania, que ellos lo utilizaron como pretexto para ingresar. Pero también falta algo más, el hundimiento de Lusitania ahí. ¿Y cuál fue el otro pretexto, Liliana? Y el telegrama Zimmerman, pues. Recuerden eso. Zimmerman, ya está. Muy bien. Pregunta 2. Dice, menciona 3 batallas que se produjeron durante el año 1916. Uy, qué fácil. A ver, Terry Quispe, te escucho. Chemin de Estames. ¿Cuál? 3 batallas. Greco, te escucho, Greco. La batalla de Isonzo. Ya, y Sonso, ¿qué más? El combate de Jutlandia. Ya. Y fuera del... No. ¿Y la segunda batalla de qué? La segunda batalla de Marne, ¿no? Marne. Muy bien. Siguiente, vamos a ver. Pregunta 3. ¿Cuál es la importancia del Tratado de Versalles? ¿Puso fin a qué el Tratado de Versalles? ¿A qué puso fin Liliana Juan de Berríos? Puso fin a la guerra oficialmente. Muy bien, fin a la Primera Guerra Mundial oficialmente. Excelente, Liliana, muy bien. Entonces ahí tenemos las 3 respuestas de retroalimentación, todo terminado. Y seguimos por acá, seguimos. Mira lo que tenemos acá, un cuadro. Completa adecuadamente el siguiente cuadro. País derrotado que firma el Tratado de Versalles. Respuesta, manitos arriba. ¿Quién firmó el Tratado de Versalles? ¿Quién fue derrotado? ¿Quién fue derrotado? Elizabeth Silva Capa. Alemania. Excelente, muy bien, Silva. Francisco Fernando, heredero del trono. ¿A qué trono iba a heredar? ¿De qué país era Francisco Fernando heredero? ¿De qué país? Francisco Fernando iba a heredar ¿qué país? ¿Qué trono? El trono austro-húngaro, pues. Su tío era Francisco José. Siguiente. Imperio derrotado en la batalla de Piave. ¿Qué país fue derrotado en la batalla de Piave? Dianita Quipuscoa. En Imperio Austrohúngaro. Muy bien, austro-húngaro. País que firma el Tratado de Neuvill. ¿Cuál será? Piero Villanueva Carrera. Bulgaria. Bulgaria. Excelente. Siguiente. País con más bajas mortales en la guerra. Tiene que ser el país donde no hubo pues guerra, ¿no? ¿En qué país? Fabricio Efio. Rusia. No, acá va a ser Estados Unidos. País que venció a Alemania en Verdún. ¿Qué país venció a Alemania en Verdún? ¿Qué país? Acá va a ser Francia. País que participó en el combate de Jutlandia. ¿Quiénes se enfrentaron en el combate de Jutlandia? ¿Qué países? Combate de Jutlandia en el Mar del Norte. Reino Unido versus Alemania. País que ingresa a favor de los aliados en 1917. ¿Quién ingresó? Dianita Quipuscoa. Estados Unidos. Muy bien, Dianita. Ahí está, Estados Unidos, ¿no? Ahí está el cuadro también terminado.
También hemos terminado la parte aplicativa y todo está ok, ¿ya? Yo los felicito porque han estado participando de manera adecuada. Muy bien, entonces, antes de retirarme, voy a ir a colocar las calificaciones. Bravo no está. Coveñas ha leído. Muy bien, Coveñas. Efio Fabricio en el chat me ha comentado. Hernández ha leído, participado. Muy bien. Guaripata no está muy bien. Liliana Angélica. Correcto. López Maluquis ha leído. Neira Quipuscoa muy bien. Participando activa. Quispe activo. Muy bien. Rodríguez también leído, participado. Silva Capa, leído, participado. Vázquez Acevedo, leído, participado. Villanueva, leído y participado. Muy bien, ahí está entonces la calificación de lo que tenemos en la sesión del día de hoy, al igual que todo lo que hemos trabajado se ha desarrollado. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Un fuerte abrazo virtual, cuídate mucho y no olvides enviarme la evidencia de esta sesión.